El caso de Candela vuelve a poner en discusión el lugar de la ética, ¿no? De la profesión. Me parece que los medios de comunicación adquirieron un lugar muy predeterminante en las formas de cómo discutir los problemas sociales desde una perspectiva y una necesidad claramente sensacionalista. Y ahí hay dos cruces para hacer. Un cruce que tiene que ver con la lógica empresaria, la lógica de la estrategia de posicionamiento de cada medio, y otro cruce que tiene que ver con los individuos, las personas, aquellos que ejercen una profesión que por un lado es a cambio de un salario, pero por otro lado tiene que ver con algo en relación a la vocación, que tiene que ver con un nivel de responsabilidad con lo social y que tiene que ver con construir en términos de cómo circula socialmente ciertas problemáticas. La verdad que el caso Candela demostró como los peores vicios empresarios y también las peores reacciones individuales de algunos periodistas, inclusive que llegaron a escribir cosas muy fuera de lugar y que creo que dañan a aquellos que vivimos esto desde un lugar tanto del análisis como de la práctica de la profesión es muy cuestionable. ¿Y hay forma de alguna manera, Glenn, ves que haya algún mecanismo para poner un límite a esta situación? Porque es una reiteración esta situación, cada vez que aparece un tema de estas características vuelve a surgir y se vuelven a cruzar límites y ya casi vamos a un camino de la naturalización de esta situación, ¿no? En algún momento habría que discutir el mecanismo o un mecanismo para fijar algún límite a estas situaciones. Yo creo que hay como dos formas de abordar eso que vos estás planteando, de cómo construir una condición que implique un umbral o un registro mínimo de buenas prácticas. Yo creo que apostar a la autorregulación así como lógica del manual estilo al interior de cada empresa es una especie de utopía que no, digo, que suena lindo a los oídos del público y a los compromisos formales, pero lejos va a estar de ser una práctica concreta. También el excesivo control por parte del Estado. Me parece que esta idea de que el Estado todo lo regule, aún las dinámicas más vinculadas a la forma en que circulan contenidos dentro de los medios, nos lleva a zonas complejas. Digo, en este momento nosotros, o por lo menos yo formo parte de quienes reivindican la política que lleva adelante el gobierno y cómo el Estado actúa. Pero me parece que un excesivo celo de intervención del Estado en otro contexto, y digo, en el caso de Argentina esto ha demostrado alto nivel de variabilidad, se tornaría más complejo. Claro. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con las conductas también individuales. En los 90 había claramente una lucha individual de supervivencia y de escala hacia el éxito, en donde intervenir construyendo una imagen de marca propia de el notero que cubrió, o el atentado a la AMIA, o el caso Cabeza, digo, toda una dinámica en donde el individuo iba construyendo desde su propio perfil su posibilidad de ascenso profesional. Estaba muy enmarcado en una época donde el individualismo era central y concreto y era lo que te permitía cotizar en el mercado. Me parece que en 2001, 2003 para acá uno debe pensar que las prácticas profesionales tan vinculadas con este tipo de responsabilidad social como es el periodismo debe ser también parte de un proceso más colectivo, y una construcción más colectiva. Debe ser muy jodido compartir una redacción con gente que escribió cosas que escribió sobre el caso Candela, y eso eso colectivamente debe hacerse sentir. También debe haber, digo, y en esto son las apuestas que tienen que ver con el nuevo escenario y con la aparición de toda esta nueva posibilidad de múltiples actores comunicacionales, tienen que aparecer también otras perspectivas de cómo discutir estos temas, no solo la forma en que esto se construye desde la primera plana de 3 o 4 diarios y en 2 o 3 grandes medios que te van machacando día a día con una estrategia combinada que es el título del diario, la primera mañana de la radio, todo el día de la señal de noticias. Me parece que ahí hay como diferentes formas de abordar cómo llegamos a otra condición sobre esta dinámica del sensacionalismo,
Digo que creo que en este caso particularmente, digo, esto justo se combina con la aparición de dos nuevos medios, ¿no? Muy libre, que apuestan claramente a una prensa amarilla en busca de la disputa por ese público. La verdad que las cosas que han publicado en esos pasquines son de temer y son para reflexionar, y tiene que dar cuenta de que el ejercicio profesional tiene que tener un tipo de relevancia y de construcción por parte de quienes lo ejercen, que deben generar una conciencia para decir, esto puede servir en términos de sensacionalismo y economía, pero yo no estoy dispuesto. Claro. Y eso